Si hay algo que ha quedado claro en las últimas horas es que María Patiño está en el ojo del huracán y no hay forma de evitar la enorme ola de polémica que la envuelve. Lo que comenzó como una simple celebración de una victoria legal que parecía inofensiva se ha transformado en un escándalo de proporciones colosales, un auténtico terremoto mediático que ha desatado una guerra televisiva que nadie esperaba. Lo más impactante es que el detonante de esta explosión no ha sido un periodista externo, ni un rival conocido, sino alguien que hasta hace poco era su compañero de confianza, un aliado con el que ha compartido años de plató y con quien parecía tener una amistad inquebrantable. Hablamos de Kiko Hernández, una de las figuras más influyentes de la televisión, y hasta este momento, un apoyo constante para María. Nadie en la audiencia podía imaginar que después de tantos años de complicidad, risas y proyectos en común, Kiko Hernández explotaría de la manera en que lo hizo, lanzando acusaciones contundentes, revelando secretos hasta ahora desconocidos, sacando a la luz engaños y falsedades que han dejado a todo el mundo sin palabras. Si hay algo que ha quedado claro es que este no es un simple desacuerdo ni una diferencia de opiniones pasajera, sino un quiebre definitivo en una relación profesional que parecía sólida y que ahora se desmorona bajo el peso de las traiciones y las verdades ocultas. Antes de seguir con los detalles más escandalosos de esta historia, es fundamental que quienes aún no están suscritos al canal lo hagan ahora mismo. En Alerta Rosa les traeremos cada actualización, cada revelación explosiva y todos los secretos que los famosos intentan ocultar. No se queden atrás y únanse a esta comunidad para estar siempre informados antes que nadie. Todo comenzó con un simple mensaje en redes sociales. María Patiño, radiante y exultante, decidió compartir con sus seguidores lo que parecía ser un momento de absoluta felicidad. En la imagen, se la veía con una sonrisa desbordante, en un estado de euforia que inmediatamente despertó la curiosidad del público. La reacción en redes fue inmediata y la comunidad digital empezó a especular sobre el motivo de esa repentina alegría. Algunos seguidores aseguraban que esto tenía que ver con un nuevo revés judicial para Antonio David, su eterno antagonista en el mundo mediático. Otros creían que Rocío Carrasco había logrado una victoria crucial en los tribunales, lo que explicaría la actitud exultante de la presentadora. El debate se intensificó y la conversación digital se llenó de teorías, algunas más disparatadas que otras, sobre lo que podía haber sucedido. Durante horas, miles de usuarios debatieron, analizaron y comentaron la misteriosa publicación de María Patiño, intentando descubrir la verdad detrás de su felicidad. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que estaban completamente equivocados. La verdadera razón de su alegría no tenía absolutamente nada que ver con Antonio David ni con Rocío Carrasco. La auténtica historia era completamente distinta y, cuando se conoció, dejó a todos perplejos. Después de una investigación minuciosa, de contrastar información con fuentes de máxima confianza, se pudo confirmar que lo que realmente estaba celebrando María Patiño era algo mucho más personal, y al mismo tiempo, mucho más turbio de lo que se pensaba. Antes de continuar con los detalles más impactantes de esta historia, es el momento de recordarles que si todavía no están suscritos a Alerta Rosa, deben hacerlo de inmediato. Aquí tendrán acceso exclusivo a las noticias más calientes del mundo del espectáculo y podrán conocer la verdad antes que nadie. María Patiño estaba celebrando el hecho de haber recuperado una cantidad de dinero que había estado bloqueada en los tribunales durante mucho tiempo. Durante años, esta suma de dinero quedó inmovilizada debido a un proceso judicial que ella misma inició contra Antonio David. Como parte de ese procedimiento, la periodista se vio obligada a depositar una fianza en el juzgado, una cantidad que quedó retenida hasta que el caso llegara a una resolución definitiva. Ahora, con el fallo judicial a su favor, finalmente podía recuperar ese dinero, lo que representaba un alivio financiero significativo. Según diversas fuentes cercanas a la periodista, su situación económica no era la mejor en estos momentos y la posibilidad de disponer nuevamente de esos fondos suponía un cambio importante en su estabilidad. Pero lo que parecía un asunto meramente legal terminó convirtiéndose en el centro de un huracán mediático. No tardaron en surgir voces que cuestionaban la transparencia de toda esta situación, insinuando que detrás de esta historia había más de lo que se estaba contando públicamente. Y fue entonces cuando Kiko Hernández decidió hablar, cuando decidió que no podía permanecer callado ante lo que estaba descubriendo. Antes de entrar en la parte más escandalosa de este enfrentamiento, es fundamental que quienes aún no lo han hecho se suscriban a Alerta Rosa. No dejen que les cuenten lo que está ocurriendo, sean los primeros en enterarse de cada detalle de esta historia que está dejando a todos en shock. El ambiente en el plató se volvió cada vez más tenso. Al principio,
Todo parecía desarrollarse con normalidad. María Patiño recibía felicitaciones de sus compañeros, quienes en su mayoría parecían compartir su alegría. La energía era positiva, los gestos eran de apoyo y la presentadora disfrutaba de su momento de victoria. Pero la calma no duró demasiado. De pronto, la tensión comenzó a hacerse visible, se sintió un cambio en la atmósfera que presagiaba lo que estaba por venir. Kiko Hernández, hasta entonces silencioso y observador, se levantó de su asiento con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Algo no estaba bien. Algo le molestaba. Algo había descubierto que lo había dejado completamente indignado. Con una mirada penetrante, se dirigió directamente a María Patiño y con un tono firme y sin titubeos soltó una frase que cambiaría por completo la dinámica del programa. Lo que en un primer momento parecía una simple broma se convirtió en una auténtica bomba de relojería cuando Kiko declaró sin rodeos que se sentía traicionado y engañado. La sorpresa fue total. Nadie en el plató esperaba que Kiko se pronunciara de esa manera, mucho menos con ese tono de decepción y furia contenida. La reacción de María Patiño no se hizo esperar. En cuestión de segundos, su expresión cambió por completo. Su rostro, que minutos antes reflejaba felicidad, ahora mostraba tensión y enojo. Su mirada se volvió dura, su postura rígida, su lenguaje corporal lo decía todo, no estaba dispuesta a tolerar lo que estaba ocurriendo. Pero Kiko no se detuvo ahí. Continuó hablando, y con cada palabra, la situación se tornaba más incómoda. En ese instante, quedó claro que lo que estaba ocurriendo no era un simple intercambio de opiniones, sino una confrontación directa en la que Kiko estaba decidido a exponer la verdad. Según sus palabras, había descubierto información que lo había dejado en shock, pruebas de que María Patiño no había sido completamente sincera en su versión de los hechos. Había datos que no cuadraban, detalles que no coincidían, aspectos que sugerían que la historia que ella había contado no era del todo cierta. Sus declaraciones fueron contundentes y sin filtro. Antes de continuar con más revelaciones, es imprescindible que todos los que están viendo este contenido se suscriban a Alerta Rosa. Este escándalo apenas comienza y aquí les traeremos cada nueva información al instante, sin censura y con todos los detalles que los demás medios no se atreven a contar. La traición fue lo que más le dolió a Kiko Hernández. No podía creer que alguien con quien había compartido tantos años de trabajo, con quien había forjado una relación de confianza, hubiera ocultado información de esa manera. Lo que más lo afectaba no era solo el engaño en sí, sino la sensación de haber sido utilizado, de haber defendido a alguien que, al final, no había sido honesto ni con él ni con el público. Sus palabras fueron como dagas para María Patiño, quien por un momento pareció quedarse sin palabras. Cuando logró recomponerse, intentó defenderse, asegurando que todo lo que Kiko estaba diciendo eran especulaciones sin fundamento. Pero él no se echó atrás. Insistió en que tenía pruebas de lo que decía, que había investigado y que sabía con certeza que María había ocultado la verdad. La tensión era insoportable. El plató entero quedó en absoluto silencio mientras la batalla entre los dos se intensificaba. Esta historia está lejos de terminar y en Alerta Rosa estaremos al pie del cañón para contarles cada nuevo giro que tome este escándalo. Si aún no están suscritos, este es el momento de hacerlo. Con un tono seco y cortante, María Patiño intentó desmentir las palabras de Kiko Hernández, tratando de restarle credibilidad a sus acusaciones y asegurando que todo lo que él estaba diciendo no era más que un cúmulo de especulaciones sin fundamento. En un intento por mantener el control de la situación, insistió en que no existía ninguna prueba real que sustentara lo que su excompañero de plató estaba insinuando, subrayando que se trataba de una estrategia para desprestigiarla. A medida que pronunciaba estas palabras, su lenguaje corporal reflejaba una mezcla de nerviosismo y molestia, dejando entrever que la presión comenzaba a hacer mella en ella. Sus gestos eran rígidos, su voz sonaba tensa, y aunque intentaba mantenerse firme, resultaba evidente que la contundencia de Kiko la estaba descolocando. Por otro lado, él, lejos de retroceder, mantuvo su postura con una seguridad inquebrantable, asegurando que no estaba hablando sin conocimiento de causa y que había llevado a cabo una investigación lo suficientemente profunda como para respaldar cada una de sus afirmaciones. Su actitud no era la de alguien que simplemente lanzaba acusaciones al aire, sino la de alguien convencido de que estaba sacando a la luz una verdad incómoda. Lo que hasta ese momento había sido un ambiente festivo, lleno de halagos y celebración para María, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto, una batalla en la que ambos se negaban a dar un paso atrás. El resto de los colaboradores,
testigos directos de este inesperado choque de titanes, se mostraban atónitos, sin saber muy bien cómo reaccionar. Algunos intentaron intervenir para rebajar la tensión, pero la intensidad del momento no permitía interrupciones. Lo que estaba ocurriendo era demasiado grande y demasiado grave como para diluirse con meros intentos de conciliación. El enfrentamiento no se quedó dentro del plató. Tan solo unos minutos después de que las cámaras captaran este cruce de declaraciones, las redes sociales comenzaron a arder con un aluvión de comentarios sobre lo sucedido. La audiencia no podía creer lo que acababa de presenciar en directo. La escena fue tan impactante que los espectadores no tardaron en dividirse en dos bandos. Por un lado, estaban aquellos que defendían a María, asegurando que todo formaba parte de un ataque planificado para desacreditarla públicamente. En sus argumentos, insistían en que Kiko solo buscaba protagonismo y que estaba dispuesto a traicionar a quien fuera necesario con tal de ganar notoriedad mediática. Para estos seguidores, todo lo ocurrido era una simple estrategia para derribar a María en el peor momento posible, justo cuando acababa de conseguir una victoria legal que le devolvía estabilidad económica. En el otro extremo, se encontraban quienes aplaudían la actitud de Kiko, destacando que había sido valiente al atreverse a decir lo que muchos pensaban y no se animaban a expresar en voz alta. Estos seguidores afirmaban que su intervención no había sido un ataque gratuito, sino una forma de desenmascarar algo que llevaba tiempo oculto. Para ellos, lo que hizo Kiko no era más que la revelación de una verdad que María había intentado silenciar durante mucho tiempo. La controversia estaba servida y cada minuto que pasaba el escándalo se hacía más grande. En cuestión de horas, el nombre de María Patiño y Kiko Hernández se convirtió en tendencia en Twitter, mientras que en Instagram y TikTok circulaban fragmentos del tenso momento en el plató, acompañados de análisis, debates y teorías que alimentaban aún más el revuelo. Algunos seguidores de Kiko empezaron a compartir supuestas pruebas que respaldaban sus acusaciones, asegurando que existían documentos y testimonios que demostraban que María no había sido del todo honesta con el tema del dinero retenido. Mientras tanto, los fanáticos de la presentadora hacían todo lo posible por desacreditar la versión de su excompañero de trabajo, argumentando que todo esto era una cortina de humo diseñada para desprestigiarla. El conflicto había escalado a niveles inesperados y se hacía evidente que esto no sería un tema pasajero. Lo que había empezado como una discusión en televisión se había convertido en un fenómeno viral que generaba miles de comentarios y reacciones en todas las plataformas digitales. La historia no solo había tomado un giro inesperado, sino que parecía estar lejos de llegar a su fin. En medio de todo este caos mediático, María Patiño ha optado por el silencio, una decisión que ha generado aún más incertidumbre entre sus seguidores y el público en general. Hasta el momento, ha evitado responder de manera directa a las acusaciones que Kiko Hernández lanzó en su contra, manteniéndose al margen de cualquier confrontación pública. Sin embargo, sus redes sociales han sido un reflejo de la tensión que vive actualmente, ya que, en lugar de ofrecer una respuesta clara o intentar desmentir las declaraciones de su excompañero, se ha limitado a compartir mensajes ambiguos y publicaciones crípticas que, lejos de calmar las aguas, han conseguido exactamente lo contrario. Su actitud ha provocado una oleada de especulaciones, y las teorías en torno a su silencio no han tardado en aparecer. Hay quienes creen que esta es una estrategia calculada para no dar más visibilidad al escándalo, con la esperanza de que la tormenta mediática se disipe con el tiempo. Por otro lado, hay quienes opinan que su falta de respuesta es una señal clara de que no tiene cómo rebatir lo que Kiko ha dicho, lo que refuerza la teoría de que las acusaciones podrían ser ciertas. Cada hora que pasa sin una aclaración oficial por parte de María, la incertidumbre crece y su imagen pública se ve cada vez más afectada. El impacto de este escándalo no ha sido menor. Su credibilidad, construida a lo largo de años de trayectoria televisiva, ha quedado en entredicho y su reputación ha sufrido un golpe del que podría ser difícil recuperarse. Lo que hasta hace poco era una periodista de referencia en el mundo del entretenimiento, ahora es objeto de debate y desconfianza. La manera en la que ha decidido manejar esta crisis ha despertado dudas entre sus seguidores, quienes esperaban una reacción más firme y contundente por su parte. Su silencio no solo ha generado especulación, sino que también ha dejado un vacío informativo que ha sido llenado con rumores y versiones que la dejan en una posición comprometida. Mientras Kiko Hernández sigue ganando terreno con sus revelaciones, María Patiño parece perder el control de la narrativa, lo que la pone en una situación aún más delicada. La que alguna vez fue una de las figuras más sólidas del mundo de la farándula, ahora enfrenta un momento de gran inestabilidad,
con una imagen pública dañada y una relación completamente fracturada con quien fuera uno de sus mayores aliados en televisión. Lo más preocupante de esta situación es que la fractura con Kiko Hernández no parece tener vuelta atrás. Las palabras del colaborador no fueron simples acusaciones lanzadas al aire, sino afirmaciones tajantes respaldadas, según él, por información que María Patiño ha intentado ocultar. Este conflicto no es una simple pelea entre compañeros de plató, sino un enfrentamiento que ha sacado a la luz asuntos que hasta ahora permanecían en la sombra. La traición, el engaño y la falta de transparencia han sido los ingredientes de esta historia, que lejos de apagarse, sigue creciendo día tras día. La audiencia ha sido testigo de cómo una amistad que parecía inquebrantable se ha desmoronado en cuestión de horas, dejando a ambos protagonistas en una batalla mediática de la que solo uno podrá salir bien parado. María Patiño ha perdido a un aliado clave, y en el proceso, ha visto cómo su reputación se tambalea ante las miradas de miles de espectadores. La pregunta que muchos se hacen es si logrará salir airosa de esta situación o si esta será la crisis que marque un punto de inflexión en su carrera. Esta historia sigue en pleno desarrollo y promete traer más revelaciones en los próximos días. Cada nueva declaración, cada nuevo dato que salga a la luz podría cambiar el curso de los acontecimientos, y en Alerta Rosa estaremos atentos a cada detalle. Es el momento de que todos aquellos que aún no están suscritos al canal lo hagan de inmediato, porque aquí les traeremos la información más exclusiva, los análisis más detallados y cada actualización en tiempo real de este escándalo que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Con cada minuto que pasa, el misterio se vuelve más profundo y la incertidumbre crece, lo que hace que este sea uno de los episodios más impactantes en la televisión reciente. La verdad aún no ha sido completamente revelada y lo que está por venir podría cambiar el rumbo de la historia de una forma que nadie espera. El enfrentamiento entre María Patiño y Kiko Hernández está lejos de terminar. Lo que hasta hace poco parecía una simple controversia pasajera, se ha convertido en una batalla mediática que marcará un antes y un después en la televisión. Existen polémicas que se desvanecen con el tiempo y otras que quedan grabadas en la historia del entretenimiento, y esta, sin lugar a dudas, pertenece a la segunda categoría. Estamos presenciando el colapso de una relación profesional que parecía sólida, el choque de dos personalidades fuertes y la revelación de secretos que podrían cambiar por completo la imagen de una de las periodistas más conocidas del país. La traición, los engaños, las verdades ocultas y las declaraciones explosivas han convertido este conflicto en un escándalo sin precedentes, uno que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Las cartas están sobre la mesa y el desenlace de esta historia aún no está escrito. La única certeza es que lo que viene será aún más revelador. En los próximos días, nuevas informaciones podrían salir a la luz, más datos ocultos podrían ser expuestos y la verdad podría quedar completamente al descubierto. En Alerta Rosa seguiremos muy de cerca cada movimiento de los protagonistas, analizando cada declaración y desentrañando cada nuevo detalle que pueda cambiar el curso de los acontecimientos. Por eso, si aún no están suscritos al canal, este es el momento de hacerlo. No se pierdan ni un solo detalle de esta historia que está marcando un antes y un después en la televisión. La verdad está a punto de salir a la luz y aquí les contaremos todo antes que nadie.